Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con el ingeniero Henry Alfaro, quien fue exregidor de la Municipalidad de Grecia, expresidente municipal y actual candidato en tercer lugar a la Diputación por Alajuela por el Partido Liberal Progresista, porque el juzgado penal desestimó una causa que había contra don Henry sobre el tema de la Asociación de Grecia Progresista. Recordemos que eso fue hace 6 años, donde se hablaban de mal uso de dineros y que se había perdido una propiedad. Entonces tenemos ya a Henry para que nos cuente, porque leyendo el por tanto de la causa, habla de que se estima inclusive hasta por falta de pruebas. Don Henry, primero que todo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo. Primero que nada, pues un agradecimiento al medio, como siempre, por la oportunidad, siempre en su momento, de dar, digamos, la opinión de mi parte, de dar, digamos, la contraparte de cualquier acusación. Y muy especial el saludo a usted que me escucha, griega, que ha seguido parte de mi trayectoria acá en el Cantón de Grecia. Sí, adelante. Ok, bueno, con relación a este tema, Rodolfo, muy contento de varias cosas. Miren, uno como costarricense, particularmente en este caso como griego, de saber que tenemos un sistema judicial que, aunque lento, porque es una realidad que todos vivimos, termina resolviendo las cosas, y que cuando uno está seguro de algo, primero Dios y luego los procedimientos y las cosas terminan aclarándose y resolviéndose. En este caso, la Fiscalía hizo una investigación que tardó más de 4 años, testigos, la Fiscalía de Delitos Económicos y demás, y luego de resolver la Fiscalía, el juzgado penal, ya en acción completa, hace el sobreseimiento definitivo. Tanto don Francisco Porras como mi persona, fue una acusación doble, si usted recuerda. Sí, Francisco Porras era el presidente en ese momento, ¿verdad? Exactamente, don Francisco Porras es una persona muy querida en el Cantón de Grecia, una persona que fue funcionario del Banco Popular por muchísimos años, una honorabilidad incuestionable para mí y para muchísimos del Cantón de Grecia, y que quedó demostrado que todo lo que hicimos lo hicimos apegado a derecho, lo hicimos por el bien del proyecto. Lastimosamente el proyecto pues no se pudo realizar, pero hoy en día, justamente el pasado 12 de enero, el juzgado penal ya nos dicta el sobreseimiento definitivo. No existió causa, no existió ningún acto de nuestra parte. No hubo mal uso de fondos públicos, ¿verdad? No hubo ningún tipo de mal uso de fondos públicos, de manera que para todos ustedes que me conocen, que conocen mi trayectoria, tengan claro que ya pasó el proceso y que pude demostrar, como así correspondió siempre, que no habíamos hecho nada indebido. Ahora, Henry, ¿cuánta tranquilidad le da esta desestimación del juzgado penal de Grecia? Y porque es difícil, ¿verdad? Inclusive se hicieron asambleas para acusarlos a ustedes, hubieron señalamientos muy fuertes contra su persona y contra Francisco Porras, y 6 años después prácticamente se desestima la causa. Sí, bueno, yo estoy muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios, muy agradecido con el sistema judicial de que finalmente esto se resuelve, muy agradecido con todo lo que hace que Costa Rica sea un país de derecho, porque vean, vamos a ver, esto es importante para todos. Uno tiene que tener claro que en Costa Rica uno siempre va a estar expuesto a una denuncia, tanto en la vida ordinaria como en la vida política, y cuando uno se mete en la vida política pues todavía mucho más. En aquella época, si usted recuerda, yo era candidato a regidor, a pesar de los cuestionamientos, el pueblo me ha creído, resulté electo, fui presidente municipal, y creo que hicimos grandes cosas por el Cantón de Grecia en su momento. Hoy ya se resuelve la causa. Esto prueba, como muchas otras veces, no solo a mí me ha pasado, sino a otros, que el hecho de que alguien ponga una denuncia no significa que haya culpabilidad. Hay una presunción que tiene que llevarse a lo largo del proceso, y como en este caso pues no existió absolutamente ningún delito. Entonces, muy agradecido, muy contento. Evidentemente, Rodolfo, para uno que le gusta la función pública, que cree que el país hay que sacarlo adelante, en mi caso, que tengo clarísimo que un país que me dio la oportunidad de ser becado 11, de estudiar ingeniería civil y de desarrollar mi vida a partir de un país que antes tenía mucho más oportunidades para personas como en mi caso, que veníamos de una situación difícil a nivel económico, yo creo que tengo que devolverle al país mucho de lo que el país me ha dado, y entonces creo que la política es una forma de poder uno incidir en la toma de decisiones, incidir en el desarrollo del cantón, en el desarrollo de la provincia,
y por supuesto que es una gran alegría poder decirle a los griegos, miren, no hay causa en mi contra, estoy totalmente libre. Ahora, ¿usted va a tomar alguna medida contra las personas o la persona que lo acusó? Bueno, es un tema que estamos valorando. Yo, Rodolfo... Porque sí hubo un daño, ¿verdad? Sí, claro, usted lo sabe. De hecho, usted mismo publicó titulares. Usted sabe que se me calumnió, se me mandaron mensajes que le podían dejar en la retina de las personas ideas incorrectas. Enviaron documentos a la Asamblea Legislativa. Usted publicó un titular, no sé si recuerda, que ponía diputado y presidente municipal se enfrentan. Ah, sí, cierto, me acuerdo, sí. Por ahí o algo el PAC era, yo me parece. Es parte de las pruebas. Sí. Y así... sí, inclusive trascendió a Grecia, ¿verdad? Trascendió a la Asamblea. Trascendió a Grecia, exactamente. Entonces hay cosas en la vida que pasan y que vamos a ver, uno como político tiene que aceptar, entender que hay un derecho ciudadano de actuar. Mire, cuando usted está ahí en la función pública, tiene que actuar apegado a la legalidad, y entonces eso significa que muchas veces vas a tener mucha gente amiga, pero también de repente algunos enemigos gratis, porque cuando se le dice que no a alguien, inclusive hay gente que vota por una persona y cree que con ese voto está comprando la voluntad o la decisión de esa persona, y en ese sentido a veces pasa que cuando se actúa pegado a derecho se crean algún tipo de enemigos, a veces hay que atender denuncias. Es muy normal, entonces uno tiene que tener claro eso. Yo, por mi formación, algo que me enseñó mi mamá es el amor al prójimo. Yo no guardo ningún rencor, no puedo guardar ningún resentimiento como ser humano, pero hay consecuencias, ¿verdad? Aunque yo no guarde ningún rencor, hay consecuencias porque en aquel momento hicieron un plumero y ahora yo tengo que empezar a recoger las plumas, y parte de ese proceso de recoger las plumas es una acción que corresponde ahora en la vía penal, pero bueno, de eso se encargan los abogados. Henry, ¿usted considera que este asunto, esta denuncia, fue un asunto político o no? Bueno, recuerde que era una época electoral. Por eso. Entonces, no hay duda de que estas acciones podrían repercutir en ese proceso, y bueno, gracias a Dios yo siento que el pueblo de Grecia en su gran mayoría ha sido muy claro en mi actuar, ha visto mi proceder a lo largo de tantos años. Recuerde que mi primera actuación como alcalde fue cuando tenía 25 años, allá por el año 98, y desde ese momento hasta la fecha siempre he procurado liderar equipos, unir las fuerzas, buscar el bien. Vamos a ver, yo siento que la gente tiene que entender, cuando se está en política, sobre todo el ciudadano que vota, cuáles partidos y cuáles personas están por el cantón y cuáles eventualmente, o por la provincia o por el país, y cuáles eventualmente están por sectores, por fuerzas, por grupos particulares. O por un salario. O por un salario inclusive, ¿verdad? Lo cual es lamentable. No deberíamos, en ese sentido, de elegir personas bajo ciertas condiciones. Y yo los invito a seguir mi carrera, mi vocación, y pues mucho de lo que he podido hacer para el cantón. Henry, ahora sí, cambiando un poco ya de tema, vamos a entrar al ámbito político, porque usted es candidato también del Partido Liberal Progresista, que analiza, a falta de 13 días para las elecciones, una campaña bastante atípica, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado con la pandemia. Prácticamente la campaña no calentó, ha calentado muy poco, y todavía quedan muchos indecisos. ¿Cómo ve las posibilidades de Don Eli? Bueno, Rodolfo, súper bien, súper bien. Yo creo que si usted que está ahí al otro lado de la cámara vio el debate de ayer, de Don Eli y José María, en ese cara a cara, usted pudo darse cuenta de que Don Eli es lo que dice la gente. Cuando lo escuchamos, cuando vemos la entereza, la calidad de persona, la calidad de conocimiento, el liderazgo, la capacidad de escucha, nos damos cuenta que Eli es el líder que Costa Rica necesita hoy en día. Eso fue lo que yo vi hace muchos meses atrás, cuando decidí pasarme al Partido Liberal Progresista. Yo, igual que muchísimos costarricenses, hemos llegado al análisis de que seguir haciendo lo mismo que se vino haciendo durante muchos años, y en ese sentido no podemos dejar de tener claro que Liberación y PAC son lo mismo, entonces no nos iba a llevar a ningún lado. Nuestro país es un país maravilloso, es un país que tiene muchísima riqueza, es un país que ha creado un ambiente a nivel de la protección del ambiente, valga la redundancia, y a través de la promoción del turismo, de las zonas francas y de muchas otras cosas, que nos hace hoy ser un país que tiene muchísimos frentes exitosos. Pero resulta que tenemos, dentro de todo eso bueno, un pequeñito problema, que es un gobierno central
de las 300 y tantas instituciones, no son todas. Básicamente estamos hablando de los ministerios y algunas instituciones centralizadas que dependen del presupuesto del gobierno central, que tienen un déficit permanente. Y ninguna empresa puede mantenerse con un déficit permanente. Y no es justo de ninguna manera que el resto de ciudadanos del país estemos pagando con sobrecostos. Prácticamente estamos viviendo una estafa permanente de parte del gobierno central. Y en ese sentido, la propuesta del Partido Liberal Progresista es la propuesta valiente, es la propuesta concreta que nos dice, señores, 3 temas fundamentales: economía, educación y seguridad. No nos dejemos engañar por otros temas. Aquí no se trata ya de izquierda o de derecha, no se trata de capitalismo, socialismo, se trata de bienestar, de que si no tenemos una economía que esté sana, no vamos a poder tampoco proteger el ambiente. Con una economía sana nosotros podríamos, por decirlo así, financiar las plantas de tratamiento que ocupan todas las ciudades del país y evitar que estén llegando aguas contaminadas a los ríos y a los mares y empezar a recuperar los ecosistemas. Pero con una economía quebrada no lo vamos a poder hacer nunca. Nunca será una prioridad, porque en este país la prioridad es pagar salarios. Y entonces todos los costarricenses, el 90%, estamos trabajando con una carga impositiva altísima para pagar el déficit de un gobierno central. Y eso se puede cambiar, pero hay que ser valiente. Hay propuestas concretas que el partido lleva en esa línea. Los diputados lo tienen clarísimo. Hay trabajos que tienen que ver con el país y también hay trabajos que tienen que ver con la provincia. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Alajuela tenemos clarísimo que potencializar las zonas francas en todo Occidente es un norte prioritario. ¿Por qué? Porque tener trabajo digno, tener trabajo bien remunerado, que le asegure, digamos, a las familias una base de su sustento, traerá muchísimo bienestar para esas familias. Por otro lado, en esa misma línea, entonces, tener la Ruta 1 terminada ya finalmente va a ser algo en lo que estaremos trabajando desde el primer día. Y sumado a eso, que es una interconexión completa, la Ruta San Carlos. Esta Ruta San Carlos que se ha venido quedando, es inaceptable que tengamos una inversión de millones de dólares ahí botada entre Sifón y La Abundancia y que no logremos llegar acá hasta San Miguel de Naranjo. A eso le sumamos todo el tema de seguridad en la zona norte, el puesto fronterizo en Tablillas, y llevar desarrollo a Opala, Guatuso y Los Chiles, mejorar ese corredor nordatlántico que el país tiene para que la carga se mueva, que viene desde Nicaragua y el resto de Centroamérica hasta APM Terminals, y instalar en esa zona norte ese tipo de actividades que traigan valor agregado y trabajar muy bien el tema migratorio. Nosotros ocupamos la mano de obra extranjera como país, en la agricultura, en la construcción, en los quehaceres domésticos y en muchos más, porque también hay grandes profesionales extranjeros que han llegado al país, pero de esos tenemos muy buenos ticos, esos son los menos. No hay duda que principalmente en las primeras 3 actividades que mencioné requerimos la mano de obra extranjera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer no la de la avestruz, esconder la cabeza. Hay que verlo de frente, decir, bueno, señores, ok, vengan, que la gente se pueda asegurar, que podamos tener seguros por temporalidades, seguros pólizas de cobertura que le permitan al empresario costarricense tener a la gente a derecho. Todo el mundo quiere estar a derecho, pero la caja hoy nos excluye a todos, la caja hoy espanta al que se acerca. Entonces, miren, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo lo explico así. Posiblemente muchos de los que me escuchan han sido patronos y han pasado años, meses, etcétera, pagando la caja puntualmente. Si usted o yo tenemos un atraso en el pago de la caja de un día y ese día llega un trabajador o la esposa de un trabajador o el hijo de un trabajador nuestro a que lo atiendan, la caja nos pasa una factura como que si fuéramos el delincuente más grande y nunca hubiéramos pagado la caja. Yo creo que eso es un abuso. Eso no es acercar al trabajador, acercar al empresario, acercar al emprendedor, a decirle, formalícese. Ese tipo de cosas hay que arreglarlas. Ocupamos una caja que sea amiga de todos. Una caja donde hoy, por ejemplo, solo la mitad de la planilla costarricense, solo el 47% de los trabajadores están asegurados. Eso quiere decir que aquella promesa que tiene la caja de tener un país completo con seguro y con oportunidades y tener derecho a la salud no se está cumpliendo. Más bien se está dejando de atender. Entonces ocupamos que ese otro 50% pase a formalizarse. Eso sin duda traería muchos beneficios a los regímenes de pensiones que hoy están débiles, y por supuesto que aseguraría la estabilidad.
Pero yo creo que de esas cosas no se hablan de frente en el país, no se le dice a la gente la verdad. Es urgente unificar los regímenes de pensiones. No podemos tener lo que tenemos ahorita, regímenes de pensiones donde nosotros, el resto de ciudadanos, le pagamos la contribución que tiene que hacer de repente un funcionario público. Ese tipo de cosas hay que enfrentarlas de manera valiente y por supuesto que entrarle a la reforma del Estado, no con una terapia de choque, no con conflictos, sino todo lo contrario, de manera consensuada, de manera escalonada, como bien lo ha dicho nuestro candidato a presidente, don Eli Feinsack, para que el país, en un plazo de 4 años, al menos se haya generado la confianza suficiente para que los inversionistas nos ayuden. Porque mire, el 90% de la fuerza laboral está en la empresa privada. Entonces, ¿quién ocupamos que genere esos 500.000 empleos que hoy tenemos en desempleo en el país? No lo va a hacer el 10% de la planilla estatal porque nos quebraría el resto. Ocupamos que sea la empresa privada. ¿Cómo? Promocionando el turismo, promocionando las zonas francas, reactivando la economía, bajando los costos de producción en temas de combustibles, el tema de los insumos agrícolas. Mire, cuando uno habla con los productores agrícolas de este país, llámese caficultores, llámese cañeros, llámese productores de arroz, llámese productores de hortalizas, con cualquiera de ellos que hablemos, uno de los principales problemas hoy en día es que los agroquímicos son excesivamente caros. Y eso pasa porque el Ministerio de Salud, a saber por qué, ahí uno dice que hay gato encerrado, no permite la importación de moléculas modernas, nuevas, mucho menos dañinas con el ambiente y mucho más económicas. Entonces, hacer un proceso muy rápido para que se puedan importar moléculas de menor costo va a ser fundamental. Por eso, nosotros en el Partido Liberal Progresista le decimos hoy a usted, ayúdenos con su voto. Lo invito a que revise los perfiles de todos nuestros candidatos a diputados, gente profesional, gente preparada, gente que conoce, que va a llegar a la Asamblea a agregarle valor y a hacer que los proyectos de ley, primero que nada, no sean abusivos. Por supuesto que estamos totalmente en contra de este impuesto a las casas de lujo, porque para empezar es mentira que es un impuesto a las casas de lujo. Ahí lo que están haciendo es dañando de manera directa a toda la clase media. Mire, ¿cómo es posible, Rodolfo? ¿Cómo es posible, amigo, amiga, usted que me escucha al otro lado, que una maestra, por ejemplo, pongo como ejemplo, pensionada, que hoy vive de una pensión que no es lo suficientemente grande, y que tiene su casita que fue construida con el patrimonio familiar de ella, de su esposo, de repente la ayuda de algunos hijos, algo de herencia, de repente vengan a querer cobrarle por su casa de habitación, ya no 250.000, si valía 100 millones por decir algo, sino 750.000, y que ni siquiera un salario de pensión, un monto, le alcance para pagar esa pensión. Estamos quitándole, robándole la propiedad a personas que han hecho un patrimonio de manera honesta y trabajando de manera correcta por esta patria. Eso no puede ser. Eso es vaciar de contenido el derecho a la propiedad privada consagrado en nuestra Constitución Política. De manera que ese tipo de apetito de impuestos de personas que han llegado al gobierno y que en la vida han sido patronos, que en la vida han tenido que saber lo que cuesta echar para adelante un emprendimiento y sobre todo llegar a formalizarlo, tenemos que trabajarlo. Miren, nosotros queremos que el tico entienda que así como ser emprendedor suena muy cool, y que de repente para muchos ser empresario pareciera que es sinónimo más bien de algo malo, todo lo contrario, tenemos que trabajar porque muchos, miles de ticos puedan pasar del emprendedorismo al empresariado y formalizar sus empresas y tener una calidad de vida y una estabilidad. Pero para tener estabilidad se requiere transparencia, se requiere un clima de confianza, y eso es lo que el PLP hoy le está ofreciendo a todos. Henry, ¿qué posibilidades ven ustedes como dirigentes de este partido político de poder llegar a una segunda ronda? Es evidente que va a haber segunda ronda. En estos momentos las encuestas no le respaldan mucho a él, ¿verdad? Pero hay más de un 40% de indecisos, y que eso podría cambiar el rumbo de las elecciones en cualquier momento. Bueno, Rodolfo, yo no sé si la cámara puede ver esta encuesta. Bueno, un poquito más para abajo porque sí ahí pega un poco de luz. Ahí vamos a ver, usted me dice si la cámara... Más o menos. Ok, bueno, acá podemos ver... Ahora sí. Claramente, esta es una encuesta en internet, en redes sociales, del día de ayer. Y mire, Rodolfo, lo que yo le puedo decir a usted hoy es lo siguiente. Hace 4 años y hace 8 años, a estas alturas, ninguno de los dos candidatos que estaban en las encuestas a nivel nacional, de esas que hacen Opol y otros, llegó a la segunda ronda. ¿Y eso por qué pasa? Porque es muy sencillo. Hay candidatos que dicen que tienen 10, más o menos 15, 12, 13 por ahí,
pero si usted suma esos tres, ni siquiera alcanzan los tres sumados para llegar a la cantidad de votos indecisos que hay todavía. Indecisos que no forman parte del abstencionismo, indecisos que sí van a ir a votar. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que esto que salió en las redes sociales el día de ayer posiblemente se manifieste ahora el próximo 6 de febrero y que posiblemente don Eli Feinsack, que hoy tiene un poquito más que lo que en su momento tuvo Carlos Alvarado, pues realmente se manifieste como uno de los candidatos que la gente que ha leído los programas, que ha visto el trabajo de casi 3 años de equipos de gobierno, de equipos de trabajo en mesas sectoriales, donde se trabajó temas en economía, temas en infraestructura, temas en educación y demás, pues se vaya a decidir por don Eli. Entonces cuando usted me pregunta que cómo veo yo el tema, mire, yo tengo una gran esperanza en este pueblo, yo tengo una gran esperanza en Costa Rica, sé que hay mucha gente que ha sacado el ratito para escuchar debates, para escuchar a las personas. Los que no lo han visto, los invito a ver el debate de ayer entre José María Figueres y don Eli Feinsack en TD Max, un debate cara a cara donde cualquiera de nosotros puede darse cuenta la calidad de candidato que tiene el Partido Liberal Progresista. Y es considerado el mejor debate hasta el momento, ¿verdad? Así es, así es. Y lo mejor es que en el caso del Partido Liberal Progresista, más allá todavía de nuestro candidato, más allá de don Eli Feinsack, mire, podemos hablar de José, nuestro candidato a vicepresidente número 1, José Aguilar, podemos hablar de Rocío Briceño. José Aguilar es una persona liberiana con una experiencia en el sector social, en llevar adelante proyectos exitosos. José, sin haber ni siquiera participado en política nunca, fue el joven que se encargó de llevarle almuerzos, llevarles un plato de comida, de repartir más de 120,000 platos durante la pandemia, allá en la zona de Liberia, cuando eso ni siquiera formaba parte de ningún cuadro electoral. Rocío Briceño, una experta en gerencia de proyectos, reconocida a nivel internacional, que se ha pasado los últimos años rescatando proyectos que estaban con problemas en toda Latinoamérica, trabajando para organismos internacionales. Después de haber sido profesora de la Universidad de Costa Rica en Limón y haber ganado y haber planteado soluciones académicas que ayudaron a chicos en condiciones de pobreza a salir adelante, y que eso lo ha reconocido el mundo entero. Entonces, solo ahí les dejo, o sea, esos tres que representan nuestra cabeza, sumados a todo el equipo de diputados y sumados a todo el equipo donde, por ejemplo, en el sector económico tenemos a don Alberto Trejos, un economista reconocido por todo, menciono uno para solo darles una idea, y así en todos los demás sectores. Entonces realmente el PLP se ha preparado. Cuando tomé la decisión hace meses atrás de sumarme al PLP, sentí que era necesario que diéramos un cambio. La filosofía liberal, básicamente, y esto es importante para todos, recupera la esencia del ser costarricense, con la libertad de culto, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, que valga la redundancia, pues es lo mismo, con el derecho a la propiedad privada, y algo muy importante. Fue un gobierno liberal a finales del siglo XIX donde Costa Rica promulgó la educación pública, gratuita, obligatoria para niños y niñas, 1867, si no me equivoco. Imagínense, Rodolfo, imagínense usted que me escucha, en un gobierno liberal. Nosotros no ocupamos que venga la ONU a decir, mire, hay que hacer esto, que venga el Fondo Monetario Internacional a decir, mire, hay que hacer esto, que venga UNOPS, que venga la Unión Europea o la Unión Europea. Miren, este país tomó decisiones valientes en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que nos convirtieron en la Suiza centroamericana, porque nos llamamos la Suiza centroamericana por cosas que correspondieron a antes de la Segunda República, no por cosas posteriores a la Segunda República. Y en ese sentido, yo lo invito a usted a recordar eso. Hubo que tomar decisiones muy valientes en el pasado. Fue en gobiernos liberales donde, por ejemplo, se le dijo a la Iglesia Católica, no, vamos a ver un momentito, si una persona que no es católica no se puede entrar en un cementerio, entonces pasemos los cementerios a ser administrados por las municipalidades, porque todo tico es digno de enterrarse dignamente. Y en ese sentido, hoy en día, nosotros creemos firmemente en el derecho que tiene cada uno de nosotros a desarrollar su máximo potencial. No se vale que nos quiten la esperanza, no se vale, eso es lo más sagrado. Y entonces esa esperanza
que tiene que tener cada joven, de tener un buen trabajo, de poder consolidar su familia, de poder viajar, de poder tener la seguridad. Mire, lo que ha pasado en las playas ticas es inaceptable, Rodolfo. Usted que me escucha, no podemos aceptar, pero ni siquiera escuchar de esas cosas, menos de las barbaridades de este gobierno días atrás, diciéndole a las mujeres que tenían que taparse. A ver, señores, ¿qué es lo que está pasando? No, tenemos que educar a la juventud. Por eso nosotros tenemos un eje muy fuerte en la educación. Hay que recuperar la educación de los niños y niñas. No se vale que teniendo cientos de millones de dólares en Sutel, chiquitos de Upala, de Guatuso, de los Chiles, por mencionar de nosotros aquí en Alajuela, pero de 500,000 niños en total en Costa Rica, no pudieran durante esta pandemia tener una tableta y tener acceso a internet. Eso es inutilidad, y un gobierno liberal de don Eddie Feinsack no va a ser inútil.